Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, un jueves más nuevamente junto a ustedes. Estamos siguiendo aquello que les dije el jueves pasado acerca de la vida de Lázaro, María y Marta, y de la situación que se había dado en aquel entonces. Y cuando estuvimos charlando la vez pasada, hablábamos acerca de lo que significaba glorificar a Dios en cada situación que se daba, cada problema que se presentaba, como hablábamos en el versículo 1 al 5, donde se presentó la enfermedad y la situación y mandaron a llamar a Jesús, y Jesús dijo que eso que pasaba era para glorificar a Dios. Ahora bien, seguimos hablando acerca de esta historia, y hoy quiero llevarte a leer siempre en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 6 en adelante, y dice así: Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba, y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vayamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Habiendo dicho estas cosas, después les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto, y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá para que crean, pero vayamos a él. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus discípulos: Vayamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a leer hasta ahí. Fíjense, como les decía recién, este relato es siempre relacionado a la historia de la muerte de Lázaro, como nos relata ahí cuando comienza el capítulo 11. Y en este caso, un tema para hablar y que vemos aquí es, o debemos de plantearnos o tener presente, es que siempre debemos hablar dando esperanza. Fíjense que Jesús comienza o sigue el relato: cuando yo, después que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba, y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vayamos a Judea otra vez. Lo que vamos a aprender aquí es que el Señor siempre hablaba, o en este caso, dando esperanza. Y en este caso, nosotros tenemos que aplicar esto a nuestra vida y ser también instrumentos de Dios para dar esperanza. Vemos aquí en este relato que en Jesús había una certeza y una seguridad tremenda, que es algo que debe caracterizar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él les dice a sus discípulos: volvamos a Judea, lo primero que dicen ellos es: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. Parece que lo querían matar a Jesús, ¿no? Los judíos, los religiosos de aquel entonces, querían matarlo. Jesús volvió a Jerusalén, eh, volvía ahí al lugar, a Judea, donde eh, él había ya sufrido, había sido amenazado, lo querían matar. Los discípulos sabían esto, pero él iba a volver. Esto demostraba la certeza y la seguridad que había en él. ¿De qué? De que Dios estaba con él, de que el Espíritu Santo estaba sobre él, y de que había un propósito que cumplir, había una meta que alcanzar. Había algo que ya Dios le había dicho, que iba a ser glorificado. Eh, y esa certeza y esa seguridad que había en Jesús era, por supuesto, por estar en comunión con su Padre. Es la misma certeza y seguridad que debemos de tener todos los hijos de Dios. Los discípulos, por ejemplo, demostraban tener cierto miedo, pues las imágenes que estaban en sus mentes eran aquellas de amenazas y muerte. Fíjense que las imágenes que ellos tenían en su mente, los recuerdos, no eran los mejores. Es más, a raíz de esas imágenes y de esos recuerdos, ellos,
cuando Jesús les dice volvamos a Judea, lo primero que dicen es: Señor, vas a ir allí cuando sabes que te pueden apedrear, que te pueden matar, que están esperando para caerte encima. Pero había una certeza y seguridad en Jesús, que es la misma que quiero hoy animarte a tener presente, que a veces salimos de situaciones, de lugares donde la cosa no estaba bien y nos toca volver. Nos toca volver para hacer algo que Dios quiere que hagamos. No tengas miedo, no te quedes con los recuerdos de lo que pasó, no te quedes con los recuerdos malos de lo que viviste. Tienes que tener la seguridad y la certeza de que Dios es el que defiende tu causa. Él está contigo. Vemos en Jesús un corazón seguro porque estaba en comunión con el Padre. Vemos a los discípulos con un corazón bastante temeroso, dudoso, por cosas que no se habían resuelto. Fíjense que de esto podemos sacar una enseñanza muy importante. Jesús resolvió todas sus cosas en su corazón. Es decir, que a pesar de las amenazas de muerte y de que lo iban a apedrear, Él no guardó esto en su corazón. Y ahí estaba la gran diferencia. Esto le permitía a Él siempre dar esperanza a los demás. Él había sufrido, Él sufrió como nadie, Él terminó en la cruz, por supuesto, dando su vida por nosotros, pero siempre, hasta el último momento, dio esperanza. Si uno recuerda la historia de Jesús cuando estaba en la cruz, los dos ladrones a su derecha y a su izquierda, uno de ellos le pidió, bueno, si has hecho tantos milagros, haz uno más y sácanos de esta cruz. Y el otro le dijo, no tienes ni siquiera cuidado con lo que dices, con lo que hablas, no te das cuenta que nosotros estamos aquí en la cruz porque debemos de pagar por lo que hemos hecho mal. Pero este hombre, decía uno de ellos, está aquí en la cruz sin merecerlo, no hizo nada malo. Y las palabras de este varón fueron: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense que su corazón no guardaba rencor hacia nadie. Jesús no abrigaba rencor, ni siquiera para con aquellos que lo estaban crucificando. Es más, Él hizo una oración al cielo y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían que estaban crucificando al Salvador del mundo, o no le creían, no lo creían Salvador del mundo, aunque lo era, y lo es hoy en día. Pero la oración de Jesús era: perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense cómo su corazón estaba libre, entonces siempre daba esperanza. Aún ahí antes de morir a ese varón en la cruz, Jesús le dio esperanza. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y le quedaba un tiempo más de vida en esa cruz. Agonizaban y terminaban muriendo ahí porque estaban golpeados, estaban heridos. Es más, si uno observa, dice que se venía una tormenta y le rompieron los huesos, en este caso las rodillas, a los que estaban en la cruz. Jesús ya había muerto ahí, por eso no rompieron ninguno de sus huesos, cumpliéndose la palabra de que no serían rotos ninguno de sus huesos, pero le rompían las rodillas, entonces el dolor, y agonizaban ahí en la cruz, terminaban muriendo. Fíjense que hasta el último momento Jesús daba esperanza, y aquel que creía en Él obtenía esa esperanza de vida eterna. Como dije recién, vemos a Jesús con un corazón libre y a los discípulos con un corazón aún con cosas por resolver. El miedo te impedirá siempre avanzar. Debes renunciar a todo miedo, a todo aquello que te impide avanzar. Los discípulos aquí le dijeron: Señor, no vuelvas allá, sabes que te van a apedrear. Fíjense que a pesar de estar con Jesús, en su corazón no todavía había cosas que resolver. Y si el Señor le hubiese hecho caso a ellos, imagínense que no hubiese vuelto nunca. Porque si bien había una necesidad, había un pedido de ayuda de parte de María y de parte de Marta, si Él hubiese hecho caso a estas palabras de sus discípulos, no hubiese vuelto. Sin embargo, por tener libertad en su corazón, por tener certeza y seguridad en el Padre, Él siguió adelante porque sabía quién estaba a su lado, quién lo defendía. Tienes que sacar esas cosas del corazón que te generan duda, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que no te dejan ser y hacer lo que Dios quiere que tú seas y que hagas. Hay mucho miedo muchas veces a hacer algo diferente, por ejemplo,
Hay gente que tiene temor de hacer algo diferente, ¿no? Porque si hago esto puedo perder mucho. Y ya uno comienza a hacer cálculos humanos. Cuando se trata de Dios y de lo que Él dice para hacer, no hay cálculos humanos. La calculadora no sirve. 2 más 2 con Dios difícilmente sea 4, aunque para nosotros siempre va a ser 4. Porque si 5 panes y 2 peces alimentaron a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, así que las matemáticas con Dios no podemos nunca entenderlas, porque Él de la nada, de lo poco, hace muchísimo, de lo poco hace algo que no imaginamos. Entonces, muchas veces no tener resuelto cosas en el corazón, resueltas estas cosas, nos impiden avanzar y arriesgarnos, por así decirlo, atrevernos a confiar en Dios y actuar por fe. A veces tenemos miedo de hacer cosas, miedo a creer que Dios va a cambiar ciertas situaciones. Debes resolver tus problemas internos y eso solo es posible si Jesús entra en tu corazón. Por eso debemos hablar siempre dando esperanza. Jesús es el ejemplo que tenemos. Siempre hablaba dando esperanza. Y en esta noche que pueda tu corazón estar libre para atreverte a seguir adelante, a hacer muchas cosas. Fíjese que en el versículo 9 vemos lo siguiente, versículo 9 y 10, respondió Jesús y les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Fíjense que muestra cómo está el estado del corazón. Caminan en el día aquellos que no tienen nada que esconder, que están libres, y además en el día puedes esquivar los ataques del enemigo, puedes o podrás ver mucho mejor las decisiones a tomar. De día uno es normal, si uno camina de noche es sin linterna, sin nada, es casi seguro que tropiece con algo. El ejemplo más claro es cuando uno se levanta de su dormitorio y no quiere prender la luz para no despertar a nadie, no distraer a nadie, y va a oscuras. Si bien puede conocer el sendero de la casa, uno ya se acostumbra y va con la luz apagada, por ejemplo, al baño o a la cocina, pero si hay un champión o hay algo en el piso que no debería estar ahí, que quedó ahí, y tú vas a oscuras, de seguro lo vas a golpear. ¿Cuántas veces nos hemos golpeado el pie y nos ha quedado doliendo el dedo del pie, o el pie nos ha quedado ahí con dolor y no podemos ni gritar, no podemos ni quejarnos porque despertamos a todos y conocíamos el camino? Pero es así cuando no hay luz. No importa la experiencia que tengas, no importa cuánto conozcas el lugar, si no hay luz, de seguro vas a sufrir consecuencias porque no sabemos qué puede haber tirado. Fíjense que los que caminan en el día son aquellos que no tienen nada que esconder. Aquí Jesús está diciendo, en el día yo puedo hacer todo, en el día puedo caminar tranquilo, puedo ver, puedo entender, pero a su vez Él quería mostrar algo que estaba en el corazón, como venimos hablando. Él quería dar esperanza, decirle, no importa que nos hayan amenazado, podemos seguir adelante porque Dios nos va a defender. Los que caminan en la noche, si uno lee detenidamente el versículo, fíjense que dice lo siguiente, pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Es decir, no hay luz afuera, no hay luz dentro de él. Prácticamente Jesús acá estaba dando una gran enseñanza. Para poder darle esperanza a la gente, uno debe estar libre en su corazón. Debe estar seguro, tener certeza como Jesús. Pero si tomamos en cuenta y vemos el versículo 10, pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él, no hay luz dentro de él. Y esa es la gran diferencia. Para dar esperanza necesitamos luz. Y el único que puede darnos luz es el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo debo primero aceptar a Cristo en mi corazón. Y para aceptar a Cristo en mi corazón necesito creer en Él. Los que caminan en la noche
son los que no tienen luz. Ahora bien, si lo traemos hoy, a este tiempo o la actualidad, son aquellos que no quieren ser descubiertos, que no quieren que se descubran ciertas cosas, que no quieren que se vean ciertas cosas. Entonces, para que no se vean, tratan de vivir a escondidas, escondiendo cosas internamente o a veces cosas externamente. Si son cosas que hemos hecho mal y son cosas externas, trataremos de taparlo de alguna manera. Y eso significa caminar a oscuras, porque nunca sabemos cuándo nos van a descubrir. Si son cosas que guardamos en el corazón, Dios las sabe. Y algún día necesitamos sacarla, porque en algún día esto va a generar grandes problemas para crecer, para seguir avanzando. Por eso las personas que viven aparentando por fuera una cosa y por dentro están en tinieblas, es justamente esta la peor enfermedad. Es la manera en la cual podemos dejar seguro de transmitir esperanza a otros. Por eso hoy hablamos en esta parte de la historia de Lázaro. Jesús nos muestra que Él seguía dando esperanza y quiere que nosotros sigamos dándole esperanza a la gente. Y para darle esperanza a la gente necesito yo tener certeza y seguridad en mi corazón de que Dios va a ayudarme y va a ayudar a otros. Así que sigue adelante. La palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versos 34 y 35 dice: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que lo que hoy tenemos que hacer es, a la luz de la historia, tener certeza, seguridad. La única manera de tenerlo es teniendo comunión con el Padre y abriendo nuestro corazón. Jesús le dice: yo no tengo miedo de volver allí, porque aunque me quieran apedrear, porque sé que Dios me defiende. Los discípulos mostraban una cierta inseguridad, un cierto miedo, y eso no les impedía ver cómo miraba Jesús. Para poder mirar como mira Jesús, debes quitar esos miedos del corazón. Jesús habla en fe, mirando lo que no es como si fuera. Lázaro estaba muerto, pero Jesús hablaba de vida. Fíjense que Lázaro había muerto, pero Jesús hablaba de vida. Dice: habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá para que crean. Pero vayamos a él, y el relato sigue en el siguiente versículo. Fíjense que Jesús siempre hablaba dando esperanza. Aun cuando la situación era caótica, en este caso había muerto una persona, Él siempre hablaba dando esperanza. Si tú quieres hablar dando esperanza cuando la cosa está complicada, debes tener libertad en el corazón. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Jesús llamaba lo que no era como si fuera. Y tú tienes que comenzar a tener esta actitud para darle esperanza a la gente. Lo que ya parece que no es, tú dile: aunque parezca que está todo perdido, con Dios nada está perdido. Siempre Dios tiene una respuesta. Jesús se alegra de no haber estado allí, no por no querer ver a Lázaro, no por no querer verlo con vida, no por no querer ayudarlo. Jesús, cuando habla de que se alegraba de no estar allí, era para que pudieran ver algo grandioso, algo glorioso los discípulos. Era para que la gente que estaba allí pudiera ver las manos de Dios obrar. Por eso siempre estamos hablando y dando esperanza. Y en esta noche el tema era justamente hablar siempre dando esperanza. Hablar siempre dando esperanza. Quiero leerte una parte ya de terminar, aquí concluir. Comienza a caminar llamando a lo que está muerto a la vida. Todo lo que parece muerto, una relación muerta, una vida destrozada, comienza a decirle: Señor, yo sé que contigo hay esperanza. Yo sé que contigo hay esperanza de verdad. Si tu situación económica está mal, en vez de hablar de cómo está esa situación económica, comienza a hablar de cómo estará en el Señor. Si tu situación matrimonial, familiar está mal, en vez de hablar de todo lo malo, empieza a decirle: yo sé que Dios tiene el control y de esto algo Él
va a hacer. Comienza a sembrar esperanza. Tu salud, tu situación laboral, tu empresa, tu relación matrimonial o familiar, que tu corazón, que está lleno de luz, pueda seguir declarando que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos va a ser el mismo poder que va a obrar en ti, te va a levantar en esperanza y vas a dar esperanza a otros y vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Amén. Así que es un tiempo también para darle esperanza a la gente. Es un tiempo para hablar de esperanza. Pero ¿qué necesito hacer yo? Necesito tener certeza y seguridad. Para esto necesito tener una buena comunión con Dios y que mi corazón esté libre. Que no esté escondiendo cosas. Mejor sacarlas y tener esa libertad y decirle a la gente, aunque parezca que todo está perdido, de la nada Dios va a hacer algo, como dice ahí el versículo 17 de Romanos capítulo 4. Llama las cosas que no son como si fueran. Comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Señor, esta crisis va a terminar, esta situación va a terminar, este problema de salud va a terminar. Te doy gracias por anticipado por la sanidad, por la puerta laboral. Te doy gracias por anticipado por la restauración de mi familia, de mi hijo. Gracias, Jesús, y transmite esperanza. Pero ten libertad en el corazón y para eso ten comunión con Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche para pedirle a Dios que bendiga este tiempo y que Él te dé esperanza de vida eterna y pueda llevar esperanza a otros. Amén. Señor, te damos gracias. Te pedimos en esta noche que bendigas a cada persona que escucha esta palabra para que pueda, Señor, tal vez sacar cosas del corazón porque tiene miedos a hacer, a decidir. Oro para que se vayan estos miedos y puedan tener certeza y seguridad en el corazón. Así como tú lo tenías, Señor. Tú que eras amenazado de muerte, decidiste ir igual. Y nadie tocó tu vida. Así vas a guardar a aquellos que se aferran a ti y comienzan a llevar esperanza. Esperanza en el hogar, esperanza en todo lugar. Gracias, Jesús, por cada vida, por cada corazón. En tu nombre oramos y bendecimos cada vida en esta noche. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuerda, lleva esperanza. Aférrate a Dios porque Él está contigo. Amén. Dios te bendiga. Chao, chao.